estamos nuevamente aquí en el estudio de UMAC TV para realizar el programa Diálogos sobre Educación, que dice mucho que ver con la actividad que desarrolla la Universidad de Magallanes, ¿cierto?, en el ámbito de la formación. ¿Cómo nos vamos aquí a hablar acerca de una de las áreas más importantes del desarrollo de un país que además está siendo objeto de reforma profunda? Y hemos querido mantener el tenor de invitar a grandes próceres de la educación, y uno de ellos está aquí a mi siniestra, don Dani Perich. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, aquí dispuesto a conversar sobre educación, matemática y algo de música de cuando en cuando. Y transversal también, porque Dani Perich Campana es profesor de matemática, como dice él, un profesional nacido en Magallanes y formado en la Universidad de Chile. Esa es tu alma mater. Sí. Con experiencia en enseñanza media y en preparación de estudiantes para la prueba aptitud académica o prueba de selección universitaria. Sí. Ahora. En ámbitos, en los dos, perdón, en ambos. Autor de libros y videos didácticos y de juegos educativos, premiado con diversos galardones por sus creativas formas de enseñanza de la matemática con publicaciones en Chile y en Argentina. Un incansable. Así es, tratando de siempre hacer cosas que sean novedosas. Para mí lo fundamental es trabajar con cosas que puedan ser creativas y que me ayuden también en lo que yo tengo que hacer, que es enseñar. Ya, ¿y por qué? ¿Qué despertó en ti la vocación de enseñar? ¿Por qué estás metido en este ámbito? Ya. Ahí no podría decir de que fue por un hecho especial, sino que yo creo que se fue dando con el tiempo. Tampoco podría decir de que fue por algún profesor en especial que me haya marcado como para seguir la pedagogía, sino que yo me fui dando cuenta a medida que hacía diversas actividades. Porque yo creo que una de las que me fue marcando a poco fue los centros de vacaciones. ¿Ya? Yo participé ahí como monitor, después pasé a ser profesor de los centros de vacación, y por ahí como que me empezó a gustar eso de enseñarle a los demás. Y bueno, ahí llegó el momento que después, cuando finalicé cuarto medio, o sexto manía en ese tiempo, decidí entonces dedicarme a la pedagogía, a pesar de que mi carrera estudiantil como que iba hacia otro lado. ¿Hacia Pero dónde? tomé la decisión, bueno, yo estaba estudiando electricidad. Ya. Así que mi objetivo era como seguir ingeniería eléctrica y más o menos por ahí. Pero después cambié de rumbo y decidí hacer el cambio hacia matemática, a pesar de no haber sido un buen estudiante de matemática. ¿Pero eras un alumno Mateo en el colegio? No, para nada. ¿No? No. En educación básica me fue muy bien, pero Ya. después en educación media no, fue un fracaso. Me fue, pero horrible. Mi promedio de salida de cuarto medio fue de 4,6. ¿Qué pasó? Porque yo estaba en la escuela industrial y en realidad no me llenaba, no era lo que yo quería, entonces no funcioné mucho ahí. Así que Pero después cuando... humanista te fue bien, en básica. No, en básica sí andaba bastante bien. Yo podría decir de que estaba incluso en un nivel alto en esas áreas. Porque te saltaron de curso, claro. Tuve la posibilidad de algo que se hacía antes y que yo recomiendo que no lo hagan más, que era saltar curso, que a ti igual te pasó, ¿cierto? Eso de estar en primero básico unos 2 o 3 meses y después me dicen, no, tienes conocimiento como para estar en segundo y saltarlo a segundo a uno, lo que significa adaptar un niño a otro curso. En tercero me pasó lo mismo, me vuelven a saltar. La cosa que llego a cuarto medio o sexto manía, teniendo recién 14 años. Entonces, no me gustaba el trabajo manual que había que hacer en la escuela industrial, yo quería otra cosa. Así que finalmente lo decidí. Ahora, cuando le comuniqué a mis papás que yo ya quería seguir pedagogía en matemática, dijeron, ¿pero dónde? Si tú jamás has sacado buenas notas en matemáticas. Y era verdad, o sea, me iba bastante mal. Incluso yo tengo ahí una anécdota con un profesor, con el señor Ismael Amaro. Él me tuvo en los 2 últimos años, en tercero, cuarto medio. Por ahí en alguna oportunidad yo con él me saqué un 1. ¿Ya? No era Y yo sí, no era raro. Bueno, pero yo me saqué un 1 y guardé la prueba. Y yo le dije a él, alguna vez yo voy a ser profesor de matemáticas, así que lo voy a guardar de recuerdo.
y la guardé la prueba. Y en alguna oportunidad nos juntábamos, conversamos, ¿cierto? Y ahí yo le llevé la prueba y se la mostré. Dije, ahí está mi promesa cumplida. Dani, ¿cómo ves tú, cómo has experimentado tú la enseñanza de la matemática? ¿Cómo la has abordado? ¿Y cuál ha sido la trayectoria que has seguido en, digamos, en la práctica? ¿En qué lugares has estado ejerciendo esta labor? Sí. Bueno, ahí puedo decir de que se fue produciendo un cambio, una metamorfosis en lo que yo fui enseñando desde que partí hasta este momento. Yo partí tal como salí de la universidad. O sea, me refiero tratando de inculcar a los alumnos la matemática, pero al mayor nivel posible, el que sabía bien, el que no sabía un uno. O sea, empecé a tomar el mismo camino quizás que habían hecho conmigo. Y yo lo consideraba como normal, o sea, cumpliste bien, no cumpliste, listo. Pero después con el tiempo uno se va dando cuenta de que no todo es blanco y negro, ¿cierto? Entonces que hay matices, que hay que empezar a conocer más a los alumnos, ver todas las situaciones. Empecé mucho a revisar lo que yo hacía. Y entonces para mí cada clase era, ya voy a enseñar esta cosa, tal cosa, lo llevaba bien planificado. Después que terminaba la clase, decía, no, esto lo hice mal, esto debería haberlo explicado de otra forma. Lo que le dije a este alumno no debería haberle dicho, debería haberle contestado de otra forma. Y así con el tiempo fui cambiando muchos aspectos para tratar de ir mejorando. Y bueno, y dentro de esas cosas fui haciendo distintas cosas, entre comillas, creativas, así, para tratar de que los alumnos aprendieran más. Yo partí mis clases en el Liceo San José, estuve 10 años. Después ahí me cambié al Liceo Noelius, ¿ya? Que en ese tiempo me dijeron, pero ¿cómo te vas a cambiar a un colegio nuevo que está partiendo? No, corramos el riesgo junto con Lucy y Nelia. Ya, listo, me fui al Noelius, estuve también 10 años y después me cambié al colegio alemán. Y ahí estuve más o menos unos 7 años. Y ya me salí del colegio y ahora estoy exclusivamente trabajando con los preuniversitarios. Ahora, mi trayectoria ha sido así porque, digamos, los profesores que me conocieron me fueron invitando, ya vamos a este colegio, hagamos esto. No porque yo tuviera una opción especial, o sea, de repente me dicen, pero tú nunca estuviste en un colegio municipal. Eso Es que porque nunca recibí ni la invitación, ni tampoco ¿cierto? Alguna propuesta como para que yo me pudiera ir a algún colegio municipal. Ahora sí trabajé mucho con ellos porque como yo me fui a perfeccionar todo este asunto de la reforma cuando comenzó hace unos 10, 15 años atrás, entonces yo vine con todo ese material, todas esas cosas y tuve que mostrárselo a los profesores, justamente a los colegios municipales. Entonces ahí tuve harto contacto con todos los profesores de matemáticas, o sea, tuve una información pero privilegiada de qué estaba pasando en cada uno de los colegios aquí en la región. ¿Hay mucha diferencia entre los profesores que ejercen en el mundo público y el privado? No, yo no diría que hay gran diferencia, o sea, yo creo que la diferencia está quizás en los alumnos, ¿ya? Porque de repente uno dice, ya, si un profesor que a lo mejor está en un colegio municipal y los resultados no son muy buenos y de repente lo pueden juzgar porque los resultados no son buenos, a lo mejor ese mismo profesor lo lleva a un colegio particular y los resultados que tienen son espectaculares, ¿ya? Entonces tiene que ver mucho con el entorno que tiene el estudiante. O sea, si su entorno es, digamos, de siempre estar en la parte académica, todos involucrados, el alumno sube bastante su nivel, si lo hacen especialmente desde chiquitito, ¿ya? El que es más desprotegido, bueno, el que no tiene todos los medios, es el que se ve perjudicado a la larga. Y aunque el profesor trate de hacer, pero milagro cuesta mucho. Es difícil. Tú hablabas de que tratabas de hacer cosas creativas. Claro. Para entusiasmarlos, para que aprendieran mejor. ¿Con qué objetivo y qué cosas hacías, por ejemplo? Ya. Claro, el objetivo siempre fue de que ellos mejoraran el aprendizaje, o sea, no hacer cosas por hacer nomás, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo que hago es en cada clase pensar a ver qué puedo crear, inventar, cómo lo puedo explicar para que el alumno, ¿cierto?, lo pueda captar mejor. Entonces así de repente o puedo inventar algún juego o saco de alguna parte algún juego, ¿cierto?, para que ellos lo puedan realizar y
que le sea más simpático la asignatura, ¿cierto? Porque eso tiene que ver mucho, como uno llegue o como sea el profesor, ¿cierto? O cómo se comporte, tiene mucho que ver con que el alumno aprenda o no, o sea, quiera aprender o no quiera aprender. Para mí la matemática es algo mental, o sea, si yo me preparo mentalmente para aprender, voy a aprender. Si no, no. Si no, yo puedo delante de la sala hacer lo que quiera, pero si el alumno mentalmente no quiere aprender, no va a aprender. Entonces, ¿Y cómo logras abrir su mente para querer? Por eso que tengo que conquistarlo. Para eso, una palmadita en el hombro de repente, ¿cierto? Decirle de repente, oye, te fue mal en esta prueba, sabes que a ver, si la preparas de nuevo, veamos a ver qué es lo que pasa, a ver si puedes mejorarlo, darle oportunidades, ¿ya? Y bueno, hay múltiples cosas, estar siempre pendiente en la sala. Yo, bueno, ahora estoy en preuniversidad, pero siempre yo estoy pendiente en la sala de qué es lo que está haciendo cada uno y de la mirada y de qué es lo que tienen en su mente, ojalá, ¿ya? Porque ahí me doy cuenta si el alumno está enfocado en la clase o no. Hay alumnos que están en clase y no están, ¿ya? Y puede estar la hora y media ahí y después yo salía, le pregunto qué es lo que pasó, ¿no? Y no sabe nada de nada. Es porque mentalmente no está. Entonces, eso tengo que ir viendo siempre, rescatándolo, decirle, oye, ¿me estás escuchando? En fin, claro. ¿Y ese desafío va increciendo conforme avanzan las generaciones? Cada vez es más difícil captar la atención de los estudiantes, ¿no? Claro. Es sumamente complicado en este tiempo. O sea, es típico que el alumno está a cada rato sintiendo el sonido del celular, del mensaje que le llegó. ¿Tú no pides que lo apaguen o que...? No, yo no les pido que lo apaguen. Incluso hasta les permito que, si es algo importante, si es de la mamá, del papá, que puedan contestar. Yo no me complico con eso. Aunque se te distraigan y mentalmente, como dices tú, se te vayan. Sí, porque yo incluso a veces espero. Yo digo, a ver, esperemos, él va a contestar tal cosa. Entonces contesto, ya, listo, ¿seguimos la clase? Ya, seguimos. Entonces hago eso. Porque si no, quizás es peor, o sea, ir contra eso, batallar contra eso. Además que yo a ellos les digo de que yo soy bien tecnológico, entonces los entiendo también, ¿ya? Entiendo cuando ellos quieren comunicarse, ¿cierto?, de otra forma con otras personas, o incluso yo mismo les digo, ¿sabe que publiqué un video? Necesito que lo vean. Entonces, el que quiere verlo ya, entra, ubícate ahí en la página y mira el video. Entonces ellos ingresan ahí y pueden ver el video. O sea, trato de no complicarme mucho con eso, porque si no se convierte en una batalla y si estamos en guerra ya no hay aprendizaje. Así que... A propósito de esa misma metáfora que estás ocupando, ¿cómo ves que se está viviendo el proceso de reforma en Chile? ¿Como una guerra? ¿Más parecido a eso que a un diálogo? Sí. Lo que pasa es que de repente yo diría que es un conflicto que está en las alturas, ¿ya? Mientras abajo, ¿cierto?, en el suelo están los estudiantes y están quizás con otra mirada. Los que están más arriba están mirando la parte política, ¿cierto? La parte de muchas veces hasta sacar provecho político de una o tal cosa, y no se fijan de repente o mirar hacia abajo y ver qué es lo que están pidiendo, ¿cierto?, solicitando los estudiantes, ¿ya? Yo creo que lo que hay que hacer es bajar, ¿cierto?, y solucionar todo, pero mirándolo desde los estudiantes hacia otra parte. Pues de repente aquí se hace al revés, aquí primero se cambian los planes y programas, se cambia esto, se cambia lo otro, ¿ya? Pero se cambia porque, no sé, pues de repente hay una moda, hay algo que en otro país resultó, entonces, bueno, resultó en ese país, ya pagámoslo acá. Pero no, yo creo que aquí habría que hacerlo al revés. Quizás desde aquí importar cosas hacia afuera de educación que se pudieran hacer, ¿ya? Y se pueden hacer, pero muchas cosas, ¿no? Demasiado. El gran problema en educación es que lo que se puede hacer no se ve enseguida. Los resultados se ven 10 años después. Ahí es cuando dicen, uy, nos equivocamos. Como ocurrió en matemáticas con la teoría conjunto.
La teoría de conjuntos se aplicó en todos los colegios, se enseñó, ¿cierto?, la unión, la intersección, todo eso, hasta que se llegó a la conclusión de que había sido un error haber enseñado la teoría de conjuntos de esa forma en la educación. ¿Y por qué? Porque se hizo una matemática muy abstracta y porque se eliminó la geometría. ¿Ya? Porque cuando se puso la teoría de conjuntos, se quitó la geometría de los cursos básicos, se dejó una cosita mínima, ¿ya? Y finalmente terminó, digamos, perjudicando al alumno más que favoreciendo. ¿Ya? La teoría de conjuntos es muy abstracta, ¿ya? Muchos símbolos, muchas cosas, entonces no ayuda tanto a la formación del razonamiento del alumno, que eso es lo importante. O sea, cuando uno dice, bueno, ¿para qué aprendo matemáticas? Bueno, para que te ayude a razonar, pues. Y eso yo le digo a mis alumnos siempre. Yo le digo, tienen la gran fortuna de que a razonar se aprende. Digo aquí, porque algunos de repente piensan y dicen, ah, no, yo ya no razono, ya como que quede ahí nomás. Como si fuera una Claro, condición. claro. Yo le digo, no, para nada, sí. A razonar se aprende. Entonces, cuando alguien está haciendo un ejercicio y dice, no me salió, pero lo intenté, ya está mejorando su razonamiento. Entonces, a eso yo lo invito. Yo le digo, jamás me digan el que nada hace, nada teme, porque aquí el que nada hace le va mal nomás. Nada Claro, razona. sí, así que no, yo insisto harto en el razonamiento de los alumnos. Y en ese mismo sentido, ¿cómo crees que se está enseñando a razonar actualmente desde las matemáticas en los colegios? ¿Hay algún caso así como la teoría de conjunto que tú estés viendo ahora, que está ocurriendo y que no se está reaccionando? ¿O cosas que están faltando por incorporar, que se están dejando de lado? Bueno, yo creo que... En la matemática y más allá de la matemática igual. Claro. No, yo creo que lo fundamental en matemática, por lo cual los alumnos les cuesta y no aprenden de repente, y creo que hay que incorporarlo, es la aplicación de la matemática. El gran problema y que los alumnos lo plantean es, ya, me enseña usted esto, me enseña el cuadrado binomio, cubo binomio, lo que sea, ya, pero ¿dónde lo aplico? Claro. ¿Ya? Y ahí yo le insisto bastante a ellos de que todo lo que se ve en matemática se aplica en alguna parte. ¿Ya? Algunos lo utilizarán, otros no, pero todo se aplica. ¿Ya? Y yo les doy ejemplos, y les doy cada cosa. O sea, del momento que yo parto con los conjuntos numéricos, yo le digo, mire, vamos a ver los conjuntos numéricos, vamos a conocer los números primos. Ustedes miran, ¿para qué sirve esa cosa? O sea, ¿para qué sirve saber que los primos son el 2, 3, 5, 7? ¿Ah? Ya. Bueno, y ahí les comento de que las claves que se manejan ahora en Internet, por ejemplo, de todas las instituciones bancarias, por ejemplo, todas las claves que son ya de instituciones que tienen, digamos, o que no tienen que tener ninguna posibilidad que alguien ingrese y que descubra sus claves, se manejan en base a los números primos. ¿Ya? Entonces yo les cuento el sistema, cómo se hace, entonces ellos ya ven que los números primos tienen una utilidad, o sea que no lo están aprendiendo para aprenderse una cantidad de números y punto. Y yo creo que ahí está la gran falencia de los profes. Los profesores, yo creo que si uno le empieza a preguntar a los profesores de matemática, ¿para qué sirve tal o cual cosa? La gran mayoría no sabría. No lo saben. No lo sabe. Sí. Eso no es culpa de ellos, ¿cierto? Yo creo que ahí las universidades son las que en el momento que enseñan en la carrera de pedagogía deberían tener de alguna forma la posibilidad de mostrarle a los profesores la aplicación que tiene cada cosa. ¿Pero tú lo aprendiste en la Chile o a lo largo de tu carrera? No, eso lo fui aprendiendo en forma personal. ¿Personal? Claro. No, yo jamás aprendí cosas que tenía que enseñar en la universidad. Claro, es curioso, pero yo jamás tuve geometría. ¿Ya? Tuve que aprenderlo por mí mismo para poder enseñarlo. ¿Ya? Aprendí cálculo, ¿cierto? Todo lo que es eso, límite, derivada, integrales, ya me perfeccioné en esas cosas en la universidad. Pero a nivel escolar eso no se pasa. Entonces tuve que aprender por mi cuenta. Y yo creo que es lo que le pasa a la mayoría de los profesores. Ahora yo he tenido la ventaja de haberme involucrado mucho en este asunto de Internet, con mi página web. Entonces, de ahí empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas yo podía enseñarlas a través de decirle, mira, esto se aplica en tal y cual cosa. ¿Y cómo se aplica la matemática o el razonamiento a la música? Que es otra de tus pasiones. Claro. Bueno, ahí se sabe que la matemática partió o que la música partió de un matemático, ¿cierto? Que lo puso ya en forma más, como dijeron, más estructurada, que fue Pitágoras, ¿cierto? Que hizo
este asunto de crear las octavas y toda esta cosa. Entonces, siempre se ha dicho que hay una relación entre la matemática y la música. Yo creo que debe ser por el tipo de estructura que tiene. Pero para mí las dos cosas tienen que ver con creatividad, ¿ya? En matemática uno puede crear mucho, uno no puede quedarse en solamente enseñar, tiene que crear cosas, si no, no sirve de mucho. Y en la música también. En la música yo podría estar todo mi día haciendo cover, pero no me aporta mucho a mí personalmente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, haré cover, pero también me dedicaré a hacer cosas mías, a componer, ¿cierto? Y si no, a juntarme con alguien que compone para tratar de hacer su música. O sea, la persona que se queda estático en la música no va más allá de eso. Y lo mismo pasa en la matemática. O sea, en la matemática uno podría decir, ay, llevo 30 años haciendo clases, siempre lo mismo. Bueno, siempre lo mismo si es que yo quiero. ¿Ya? Pero si yo comparo mis clases de 10 años atrás o 5 años atrás, siempre es distinto. ¿Ya? Y las guías las voy variando, la forma de explicar la voy cambiando. Yo creo que me he ido perfeccionando de tal forma que no sé, pues una misma clase yo puedo hacerla de varias formas, explicar varias cosas, relacionarlas con otras. Ahora, eso que yo puedo hacer y que hace 5 años que yo salí de colegio, jamás, por ejemplo, en Secretaría de Educación, ¿cierto? En colegios municipales, jamás recibí un llamado como para decir, ¿sabes? Ya que tú has hecho tantas cosas, ¿por qué no vienes y conversamos y vemos qué podemos hacer con los alumnos, qué podemos hacer con los profesores? Jamás. ¿Y echas de menos eso? No, lo hallo siempre, como yo me moví siempre en el mundo de particular, como que de repente el otro es otro mundo y son dos mundos aparte y ninguno invita al otro mundo. O sea, los colegios particulares hacen sus actividades, hacen cursos, hacen cosas, rara vez invitan a los municipales. Los municipales hacen todas sus actividades también, traen gente de afuera, cuestiones, jamás invitan a los colegios particulares. Entonces, como, no sé, una especie de conflicto, pero sin decir que es un conflicto, no hay relación, claro. Y yo eso lo hallo un error. ¿Ya? ¿Por qué no juntarse? ¿Por qué no reunirse? Intercambiar cierto conocimiento, ideas. Es una cosa que no se hace. Y en la selección de los estudiantes para ingresar a la universidad, ¿tú crees que debería haber mayor valoración de ese aspecto creativo que estabas destacando en la enseñanza de la matemática y en la música, y finalmente también en esto que hablas acerca de cómo unir estos dos mundos? También es una forma creativa en el fondo de reaccionar ante el desarrollo de esta disciplina. Claro. Bueno, ahí para ingresar, si yo lo tomo en el tiempo que yo salí, yo, por los promedios que tenía, por cómo me veía, no hubiera ingresado a la universidad. ¿Ya? ¿Por qué pude ingresar? Porque estuve un año preparándome en preuniversitario y pude dar la PSU. ¿Ya? Y después de dar la prueba me fue relativamente bien, y ahí, de acuerdo a ese puntaje, con las notas que era un puntaje mínimo, pude ingresar. Claro, es horrible. Entonces, ahí pude ingresar. Por lo tanto, cuando de repente dicen eliminar la PSU, yo cuando dicen eliminar la PSU digo, pero ¿qué me hubiera pasado conmigo? Entonces, por eso también no estoy tan de acuerdo a eso de eliminar. Yo creo que hay que buscar varios, como se está haciendo ahora, ¿cierto? Varios aspectos para poder ingresar. Pero sí haría cambios. Por ejemplo, en la PSU yo no tomaría la misma prueba para todos. O sea, yo lo haría diferenciado. Si yo estudio una carrera con matemática, necesito más matemática. Entonces, necesito que me pregunten más cosas y que tengan más dominio en matemática. Pero si mi relación no va a ser para nada con matemática, no debo rendir la misma prueba que alguien que sí va a estudiar matemática. Entonces, quizás un poco a lo que se hacía antes, que había una prueba de actitud y una prueba específica. ¿Ya? La prueba de actitud era para todos. Sí. Y la prueba de actitud no medía tanto conocimiento, medía más razonamiento. Ahí el alumno que pensaba bien, que tenía siempre varias ideas de solucionar cosas, a ese le iba mejor, incluso sin necesidad de tener tantos conocimientos de matemáticas, fórmulas y cosas así. Y la específica ya era, ahí sí había que
que saber mucho más para que uno pudiera rendir una buena prueba. Así que quizás en eso está. Y hubo un tiempo en que había una prueba de arte. También hubo una prueba en que el alumno que quería estudiar arte tenía que rendir la PSU de arte. ¿Cuándo fue ¿Ya? eso? Ay, a ver, año es medio complicado de decirlo, pero se rendía una prueba de arte, ¿ya? ¿Tú te Cuando respetarías? era la prueba de aptitud, ¿ya? Así que ahí estoy hablando quizás de los años 60, 70, ¿no? Por ahí más o menos. Y eso también favorecía bastante porque el que iba a estudiar arte tenía esa posibilidad de tener ahí un buen puntaje, ¿cierto? Para poder suplir de repente los déficits en la otra. Pero quizás ese es el cambio que le haría. Ahora, con respecto a las notas y el ranking de notas, esa es una cosa, bueno, que ayuda bastante. Polémica sí, pero ayuda bastante. Porque polémica digo yo por lo que significan las notas en los colegios. Sí. Para mí las notas no me dicen nada. O sea, no puedo decir nada. No. O sea, sí, me significa algo, pero no quizás lo correcto. Cuando un alumno me dice, porque cuando se matriculan en mi preuniversitario me dicen, yo tengo promedio en los 4 años 6,5, 6,6. Ya, él tiene promedio 6,6 de acuerdo, pero pasaste todos los contenidos. Y ahí hay un gran problema. En la educación media no se pasan todos los contenidos. Siempre se dejan uno por año, así que hay 3 o 4 contenidos que jamás se pasaron. Luego ese 6,5 que el alumno tiene es sobre menos cantidad de contenido. Ahora, de esa menos cantidad de contenido, ¿siempre fueron pruebas? No, también hice trabajos, en grupo, hice esto, hice lo... O sea, aparte de los conocimientos se le va agregando nota por otro tipo de actividades. Claro. ¿Ya? Que no está mal, pero el problema es que con esas actividades que de repente se hacen adicionales, el alumno está acostumbrado que la nota va de 6 a 7. Si uno hace un trabajo, la nota tiene que ir de 6 a 7. ¿Ah? No puede ser que un alumno haga un trabajo y de repente le coloquen un 5. O el 1 que te puso Amaro. O el 1 menos todavía, claro. Entonces, Dani, sí. para ir cerrando ya la entrevista, si pudieras escoger un aspecto que agregarle a la reforma que se está viviendo actualmente en Chile en la educación, a partir de lo que ya mencionabas, ¿cierto? De que a ti te gustaría como invertir la dirección de esto y que desde las bases salieran las propuestas. Si tú fueras una de esas bases consultadas, ¿qué te gustaría que estuviera ahí? Ya. A ver. Es un poco compleja la pregunta, claro. Pero para mí, para invertir, como digo yo, lo que se está proponiendo actualmente es, bueno, obviamente lo que digo yo de escuchar las bases, pero hay un papel fundamental que tiene que ver con los profesores, ¿ya? Para mí, el trabajo que tiene que hacerse fuerte es en los profesores y en las universidades para poder lograr educadores de calidad y que pudieran entonces revertir todo lo que está ocurriendo en educación. Porque en educación, cuando nos medimos, ¿cierto?, a nivel internacional, nos va mal, no pésimo, nos va mal, pero podríamos estar mucho mejor. ¿Cómo podemos estar mejor? Con la formación de los profesores. Pero también en la formación de los profesores creo que ahí hay otro error que se está cometiendo. Siempre la formación, los cursos, todo lo que se da para profesores es de primero a cuarto básico. Porque dicen, no, hay que mejorar a los niños, ¿cierto? Ya, está bien, estamos de acuerdo con eso. Pero se deja totalmente de lado, por ejemplo, una parte fundamental que es el de quinto a octavo. En quinto a octavo no hay una preparación especial ni para los profesores que generalmente no son de una asignatura específica, ¿cierto? No son especialistas, sino que son generalistas. Claro. Entonces, ese se deja un poco de lado. Entonces, yo diría de que para mejorar la educación hay que partir ahí con los profesores, pero tomándolos a todos en cuenta. Primero, partir de primero o de kinder, ¿cierto? Pre-kinder hasta octavo y bueno, y después seguir avanzando. No se saca nada con cambiar planes y programas si al profesor no se le ha preparado para esos cambios. Y yo lo he visto y lo noto y sé cuando de repente a los profes le dicen, uy, me agregaron probabilidad, ahora tengo que pasar probabilidad.
pero yo no tengo idea de probabilidad, jamás lo he visto en la universidad, jamás sé cómo se pasa. Y a él le colocaron un mal programa y tiene que pasarlo. Claro. Entonces, como que está al revés la cosa. En el profesor hay una gran clave. Sí, creo que sí. Por eso los invitamos aquí a conversar a UMAC TV. Muchas Bueno, gracias, Dani, ya, por bueno. acompañarnos. Listo, gracias por la invitación y bueno, dispuesto siempre a ayudar en lo que se pueda. Por ejemplo, en las redes. Después compartirás el link de esta entrevista. Ah, sí, por supuesto, ningún problema. Bien, gracias a ustedes también por acompañarnos en este nuevo capítulo de Diálogos sobre Educación en UMAC TV.